enseñar mucho en ello y el cual ustedes van a aprender muchísimo también. Voy a dejar a la doctora Cecilia Beltrán con ustedes. Doctora, buenas noches. Qué gusto tenerlo nuevamente acá en el grupo. Oh, buenas noches, Wilder. Gracias por la presentación. Sí, hoy día vamos a tener el tema conmigo, que es el tema de salud pública. Así es que me permiten compartir. Ok. Y le voy a compartir también algo del MINSA sobre todo lo que es modelo de atención primaria, para que ustedes un poco complementen. El tema que me ha tocado es salud pública, de acuerdo a la temática que ustedes me han declarado. Esto, esto es mi declaración de que no tengo ningún conflicto de interés. Si bien es cierto, trabajo en una institución, pero no, las opiniones no representan en la institución. Y obviamente están enfocadas al temario que ustedes tienen para preparatoria, ¿no? Entonces, vamos a ir de frente con lo que ustedes les han pedido. Lo que vamos a aprender hoy día eh, son las funciones esenciales de salud pública. De repente lo van a encontrar con las iniciales que dice funciones esenciales en salud pública, que es FEPS, ¿no? Y el otro son los determinantes sociales de salud, conocidas como DSS. Lo que es atención primaria en salud, eso también atención primaria en salud. MINSA trabajó un documento desde el año 2011 que hasta la fecha no tiene ningún cambio y que se han ido adaptando a muchas normas que tiene el MINSA. El modelo de atención integral de salud con enfoque en la comunidad, conocidas como MAIS, un modelo bastante interesante como lo importante que es considerar a la comunidad o a los integrantes que están dentro en el desarrollo de la salud, ¿no? No es un desarrollo individual, sino es un desarrollo comunitario que muchas veces es importante considerarlo y es el modelo que se debe trabajar, ¿no? Intervenciones de salud pública. Y como verán, el Ministerio de Salud tiene dentro de su estructura una dirección que se llama la Dirección de Intervención de Salud Pública, que trabaja todos los temas relacionados como tuberculosis, VIH, malaria, eh, varios temas que están nutrición, que ven los temas de salud pública y que se encargan, digamos, de la actualización de sus normas técnicas que interactúan con otras áreas, ¿no? Dentro de ellas también está la dirección del esquema de vacunación que ven, ya. Y inmunizaciones, perdón, y donde están los que trabajan en el esquema de vacunación y el otro es la dirección de epidemiología, que es conocido como CDC. Entonces, lo que vamos a aprender es esto de salud pública. Todo esto está basado en documentos de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden buscar, hay bastante información. Lo que vamos a aprender acá eh, es un poco en términos generales, pero ahí está la fuente donde ustedes pueden, digamos, reforzar un poquito más. Lo primero que tenemos que aprender, ¿qué es salud, no? Muchas veces entendemos como salud verme bien, ¿no? De repente, salud es verme bien físicamente, pero nadie sabe cómo estoy por dentro, ¿no? ¿A qué le llaman salud? ¿Nadie? ¿Salud sería solo verse bien o involucra otros factores?
Según la Organización Mundial de la Salud, salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social. No solamente, no solamente es el físico, como les mencionaba, ¿no? Estás saludable, se te ve saludable, ¿no? Es el término que utilizamos muchas veces por la parte física, pero no vamos a la parte mental y social. Y eso es salud, por eso es que el maíz, toda esa estructura que trabajamos que trabaja el ministerio o los ministerios de diferentes países enfocan a la integridad de salud, o sea, el bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso es que la salud pública se trabaja mucho en la parte preventiva. Si trabajamos la parte preventiva, es lo que a futuro se va a tener mejora, ¿no? Entonces, todo lo que sea parte preventiva, el enfoque es para los salubristas es lo mejor trabajar, ¿no? No enfocados mucho en la enfermedad, que muchos sistemas de salud están muy enfocados en la parte de la enfermedad. Los hospitales están las instituciones faltan, pero no se está trabajando mucho en la atención primaria o en la atención preventiva, o sea, con personas sanas, que estemos buscando algo preventivo, ¿no? ¿Y qué es salud pública, no? Primero hemos hablado qué es salud en realidad, y de ahí viene todo este sistema, este bienestar físico, mental y social. Y la salud pública, pues, es la práctica social integral que tiene como sujeto y objeto de estudio, ¿no? Es en realidad dónde están estos sujetos y objetos de estudio, que es la población, ¿no? Que es la encargada, como bien decía, de prevenir la enfermedad. Por eso es que la salud pública trabaja en la prevención de la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida. Por ejemplo, a veces ya no hay solución para un tema de salud. Lo que se hace es tener una calidad de vida o prolongar la vida, ¿no? Entonces, como enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas lo que van a hacer es el tratamiento y vas a fomentar la salud física y mental, ¿no? Entonces, ¿cómo también está involucrada todo lo que es salud física y mental, ¿no? Entonces, es la salud que se encarga en poblaciones humanas, ¿no? Todo lo que esté enfocada en poblaciones humanas llamamos salud pública. Es por eso que dentro de los programas de salud pública ya se tiene enfocada, por ejemplo, a patologías específicas que están en poblaciones específicas, con tratamientos específicos, ¿no? Como es el VIH, tuberculosis, malaria, el esquema de vacunación que es con niños o adultos, ¿no? En pacientes sanos, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto abarca la definición de salud pública. Entonces, es por objeto y sujeto de estudio tiene la población, que se encarga básicamente de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud, la vida física y mental. Entonces, bajo este contexto, teniendo claro qué es salud y qué es salud pública, que es lo básico, vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que es las funciones esenciales de salud públicas, que es FES. ¿Qué qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a este término? ¿No? ¿Qué son las funciones esenciales de salud pública? ¿No? Tendríamos que partir primero a qué se llaman funciones esenciales de salud pública, ¿no? Y en realidad todo está enfocado a las autoridades de la salud, ¿no? Todas las autoridades de salud de cada país, porque como dice la OPS, tienen que desarrollar estas funciones esenciales de salud, ¿no? Y es la capacidad de las autoridades de salud en todos los niveles institucionales, o sea, cada nivel, cada estructura de una organización de salud tiene niveles institucionales. Y junto con la sociedad
civil, que en realidad es con la que debe trabajar, con la que se debe involucrar. Esto se hace para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, ¿no? Actuando sobre los factores de riesgo y los determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población. Entonces, cuando hablamos de las funciones esenciales de la salud, primero se trabaja en las jerarquías que tienen las instituciones de salud, juntamente con la sociedad civil. Cuando seguramente se van a ir a hacer su internado, el momento que ingresen al SERUM, van a ver que en el SERUM se trabaja mucho con la sociedad civil. No hacen SERUM en un hospital, no hacen SERUM en un hospital de alta complejidad, donde SERUM es en la comunidad. Y es por eso que estas funciones esenciales les piden trabajar con la sociedad civil, ¿no? Y al trabajar con la sociedad civil, uno se involucra conociendo todos sus derechos que ellos tienen, identificando factores de riesgo o determinantes sociales que tienen un efecto en la salud pública, ¿no? Determinantes sociales ya sean por tipos de población que van a determinar, digamos, el manejo de la salud o el manejo de las funciones en esas autoridades, ¿no? Entonces es muy importante, como dice acá, y lo he puesto en grande, reconocer a las autoridades de salud como principal objeto responsable de las funciones esenciales de salud pública. Entonces, ¿quién es el responsable en realidad de hacer las funciones esenciales de salud pública? Las autoridades de salud, o sea, en todos los niveles esenciales, ¿no? Cuando los gerentes entienden del trabajo de comunitario, del trabajo con la sociedad civil, de involucrarse, de educarlos, inclusive para sacar a pacientes de la anemia, es estilo de vida, alimentación, no solamente darle la medicación, un medicamento para la anemia, ¿no? Simplemente también es el estilo de vida. Conocer el aseo de manos, eh, otra calidad de vida, ¿no? Que la comunidad pueda entender en esta parte de las funciones esenciales de salud pública. Entonces, básicamente esta lámina vamos a entender lo que las autoridades, su principal objetivo es ese ejercicio. El objetivo de realizar esto en los diferentes niveles de atención. Cuando ustedes vayan a hacer el SERUM, se tienen que dar cuenta que van a trabajar en esto. Estas funciones esenciales tienen etapas del ciclo de políticas, ¿no? Y, y acá lo he puesto en estas 4 etapas que desarrollan las funciones eh, esenciales, y para esto tenemos que primero empezar evaluando, ¿no? Cuando trabajamos en salud, primero evaluamos y se evalúa con esa compenetración que tiene la sociedad, ¿no? Al evaluar, vas a identificar debilidades, fortalezas, carencias en relación a poder desarrollar políticas de trabajo para salud, ¿no? Muchas veces, a veces se trabajan por requerimientos, ¿no? Requieren tanto, requieren esto, y de repente cuando vayan a su serum, van a trabajar con procesos que ya les han establecido, ¿no? Que han venido probablemente de una evaluación y que están desarrollándose las políticas para que ustedes actúen. Pero lo ideal es que las autoridades de salud hagan ese proceso de la evaluación del ciclo de política, una evaluación, su desarrollo de políticas, porque tenemos que desarrollar y adaptar de acuerdo a la realidad del país. Luego, teniendo este desarrollo de políticas, por ejemplo, yo me pregunto acá, ¿no? La función del químico farmacéutico en la atención primaria, ¿no? Muchas veces dentro de la reglamentación nacional solamente hay químico farmacéutico desde el nivel 3.1, ¿no? O sea, con los que tienen establecimientos con internamiento.
Entonces, en Serum van a darse cuenta que ustedes como parte del Serum van a abarcar de repente no solamente un establecimiento, pueden ver dos, tres, y eso es importante en la asignación de recursos, ¿no? ¿Cuál es la asignación de recursos que se tiene, ¿no? Porque cuando tenemos un desarrollo de políticas, se va a trabajar en esa asignación de recursos. Y lo importante que el profesional de la salud va a sumar a este sistema de salud preventivo. El trabajo del químico farmacéutico, al menos en trabajo comunitario, en uso racional, en farmacovigilancia, en todo lo que es preventivo, se trabaja muy bien, ¿no? Capacitando, educando, a enseñarles los medicamentos en el hogar, a hacerles, darle charlas de medicamentos a los niños en los colegios, ¿no? Hay mucho, mucho trabajo, digamos, en la parte comunitaria. Y esto es necesario también el acceso, ¿no? No solamente el acceso, digamos, a los medicamentos en temas relacionados a lo que esté involucrado el farmacéutico, sino acceso a todo, ¿no? Acceso a los requerimientos de esos desarrollos de políticas, accesos a, a que tengan salud dentro del sistema, ¿no? Y que las autoridades se involucren en este ciclo de políticas, ¿no? Entonces, es un ciclo que viene todas estas etapas, pero definitivamente las autoridades cumplen un rol importante. Si es, y vemos, ¿no? A veces hay muchas críticas al sistema de salud, probablemente se está fallando en alguna de las funciones esenciales de la evaluación. No se está evaluando, no se está compenetrando. Y también la alta rotación de personal hace de que, al menos de las cabezas, ¿no? Porque la parte técnica y el sistema de salud que los sostiene son las partes técnicas. La parte técnica es la que elabora, hay personal nombrado que conoce la realidad, pero es importante siempre conocer la teoría, cómo podemos ir sumando, y hay modelos ya establecidos, y lo que tenemos que hacer es seguir estos modelos. Estas funciones esenciales también tienen pilares, ¿no? Y yo lo he dividido de la teoría en cuatro pilares, ¿no? Los cuatro pilares que estas funciones esenciales se deben desarrollar. Y es los valores éticos de la salud pública para abordar las inequidades en relación con la salud y las causas. No hablamos de equidad, sino de inequidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta no mi conveniencia ni y eso lo dice a las autoridades, no los dice a nosotros, ¿no? Que somos la parte técnica, personas que toman decisiones, ¿no? De abordar todas las inequidades en relación con la salud y las causas, ¿no? O sea, pensar cómo son el abordaje para poder de equiparar en relación a la salud, ¿no? El otro punto es, por eso cuando lean sus preguntas del examen, lean detalladamente y enfóquense un poquito, vayan pensando cómo se maneja la salud y traten, pero por ejemplo, por ahí den una revisada de cuando es fechas, la verdad que a veces eh, me parece muy cruel que pregunten fechas, pero a veces sí los alumnos me han dicho, profesora, ahora me han tomado fechas. Entonces, por ahí, bueno, una fecha puede venir, pero entendamos bien la teoría. Entonces, el otro pilar es abordar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que determinen la salud de la población. Se dan cuenta que ese círculo de donde estábamos, que era analizar para proponer políticas y luego hallar recursos y luego ir al acceso. Entonces, el abordaje de las condiciones sociales, tiene que haber un abordaje social, a dónde está esa política, tiene que haber económica, cultural y política que determinen la salud de las poblaciones, ¿no? Después, el otro pilar que dice es garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales e íntegros individuales y colectivos. Y eso creo que todos los
los gobiernos últimos que han estado entrando, pues es que se trabaje con el acceso universal a los servicios, ¿no? Y eso no lo dice, esta es la fuente OPS. Por eso es que los países tienen que garantizar este acceso universal a los servicios de salud pública, ¿no? Y bajo cualquier sistema, pero uno tiene que garantizar, ¿no? Ya sean integrados, individuales y colectivos, ¿no? No puede haber un sistema netamente individual porque en algún momento vas a trabajar colectivo, ni tampoco colectivo porque en algún momento vas a trabajar individual. Entonces, estos se tienen que integrar, ¿no? Por ejemplo, algunas veces vas a necesitar terapia colectiva, en algunas veces tu tratamiento es individual, ¿no? En algunas veces necesitas un tratamiento personalizado, digamos, en la dieta por un tema de colesterol, yo qué sé. Garantizar ese acceso universal a servicios de salud. Pues el otro pilar que viene es expandir la función rectora de las autoridades de salud pública para abordar los desafíos de la salud pública. Em, en algunos, y lo dice la OPS, ¿por qué? Porque no pueden haber dos, a pesar que la función, por ejemplo, de salud está dividida en el país, pero hay un rector, ¿no? ¿Quién es el rector? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dicta sus normas para todas sus entidades que aplican salud, ¿no? Entonces, bueno, hay salud, sacará su directiva, hay fuerzas armadas, hay fuerzas policiales, ¿no? Que están divididas la salud, hay la salud privada a través de los IPRES, pero ¿quién es la rectoría? La rectoría es del Ministerio de Salud, ¿no? Los gobiernos regionales a través de sus autoridades regionales en salud. Si bien son autoridades regionales en salud, pero hay un rector que es el Ministerio de Salud. Entonces no se puede, si bien son autónomos, pero sin embargo hay un rector que va a trabajar estableciendo ese orden, ¿no? Y a veces dicen, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. Bueno, lo dicen porque es el rector, ¿no? Si bien es cierto, la tarea lo realizan las autoridades regionales, pero hay un rector, ¿no? La función rectora debe abordar esos desafíos en salud pública, ¿no? Y definitivamente si un bracito no funciona bien, todo el sistema se va a caer. Entonces todo tiene que ir trabajándose de la mano. Y este cuadrito me parece bastante interesante de OPS que lo he sacado, porque en la parte de abajo está todo lo que habíamos hablado de los pilares, ¿no? ¿Cuáles habíamos visto en los anteriores? Aplicar valores éticos que están acá. Ya hablamos de esto, ¿no? Para abordar las inequidades, ¿no? Las inequidades ya sea en salud individual o colectiva, ¿no? Entonces no solamente pensar en mi beneficio personal, sino en beneficio colectivo, ¿no? Como salud pública. Y este era el abordar determinantes sociales, ¿no? Para garantizar que esos determinantes sociales sean identificados, ¿no? Garantizar el acceso, ¿no? El acceso a salud universal, ¿no? A tener mención de la salud universal, ¿no? Y aplicar la rectoría de las autoridades de salud, o sea, tiene que haber una autoridad regulada, una autoridad de salud rectora que va a cimentar las tareas y los abordajes en temas de salud pública, ¿no? Entonces, como vemos acá, van a desarrollar todo lo que habíamos visto. Acceso, ¿se acuerdan? Empezado de evaluación. Y acá de acá vamos a empezar de evaluación. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos un ciclo de 4? Entonces, este ciclo de 4 ya lo está desglosando de la teoría. Y vemos acá la evaluación, que son 3 puntos que vamos a coger para la evaluación.
Y si bien es cierto, se conecta con el acceso, es un círculo, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a evaluar, ¿no? Probablemente primero vamos a empezar evaluando. Después de evaluar, cuando termine este proceso, vas a poder monitorear, ¿no? Por eso es que el proceso se llama monitoreo y evaluación, ¿no? Si inicialmente hacemos una evaluación y luego de esa evaluación vamos a hacer un monitoreo. Segundo punto, después de la evaluación vamos a hacer la vigilancia y control de gestión de riesgos. O sea, después de evaluar y monitorizar, vamos a vigilar y controlar el manejo de gestión de riesgos. Gestión de riesgos en todos los riesgos que uno identifica en su población, en su salud, en sus funciones esenciales, que viene, que su trabajo es hacia la, ¿no? Y el tercer punto está en la investigación y gestión de conocimiento. Entonces, ¿cómo vas a poder adquirir eh, conocimiento? ¿Cómo vas a poder aplicar toda esta evaluación bajo un contexto de investigación, ¿no? Y ahí es la toma de decisiones muchas veces tiene que estar por resultados, la toma de decisiones a veces toman en cuenta alguna investigación, ¿no? Y ahí es importante porque no solamente porque me parece, sino qué dice la evidencia para tomar una decisión, ¿no? No sin evidencia, y ahí la evidencia es importante en investigación y gestión de conocimiento. Después de tener esa evaluación de monitoreo, vigilancia, investigación, vamos a pasar al proceso de ¿qué? De desarrollo de políticas, ¿no? Ya has evaluado, has monitoreado, has vigilado, has hecho investigación y gestión de conocimiento y vas a poder desarrollar tus políticas porque conoces una regla. Y las políticas van a estar en el marco de la legislación, marcos regulatorios. Y el punto 5, que esos marcos regulatorios pues involucren a la participación y movilización social, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no se trabaja en base a la población, a los requerimientos, probablemente esa política o esa legislación esté lejos de la realidad, ¿no? Por eso es que la OPS pide que las políticas y legislaciones haya también una participación social. Y seguramente han visto muchas de las normas, y pues, lo dice la OPS, la OMS, es que estas normas estén prepublicadas, ¿no? Y al estar prepublicadas, ¿qué hace? La sociedad civil, la población puede dar opiniones, ¿no? Opiniones para participar en esa actualización, en esos requerimientos, manifestando su conformidad o en realidad algún planteamiento adicional, ¿no? A esa norma. El otro es el después del desarrollo, vamos a qué? Asignar recursos, ¿no? Y eso ya está, prácticamente estamos repitiendo la laminita de los 4 procesos. Y es el asignar recursos, van a desarrollar el desarrollo de recursos humanos en salud, ¿no? Ver, como les había mencionado, ver las falencias, ver ese recurso humano que debería estar disponible en algunos sistemas de salud, ¿no? Por ejemplo, muchas ciudades del país pues no tienen con especialidades, ¿no? Y las personas a veces por no tener un especialista tienen que moverse o al moverse pueden hasta perder la vida, ¿no? Cuidados intensivos, por ejemplo, no hay muchos intensivistas, ¿no? El recurso humano es bajo y por ende, y en pandemia hemos visto, ¿no? Los pacientes eran transferidos a otros hospitales de alta complejidad y en el trayecto pues podrían correr el riesgo de perder. Entonces, así es la situación del desarrollo de recursos humanos, ¿no? El recurso humano
es deficiente en algunas regiones, y por eso la OPS pues dice que el desarrollo de recursos humanos es muy importante, así como los medicamentos y otras tecnologías en salud. O sea, está dentro de la asignación de recursos, porque finalmente el medicamento es un recurso. Si ustedes le preguntan, ¿los medicamentos están dentro de la evaluación? No están dentro de la evaluación, están dentro de la asignación de recursos, ¿no? Si bien es cierto, dentro del proceso acá es la vigilancia, el monitoreo, la evaluación, pero los medicamentos y otras tecnologías están dentro de la asignación de recursos. Y el otro punto es el financiamiento de la salud, ¿no? Entonces, desde el momento que hablamos de asignación de recursos, tiene que haber un financiamiento de la salud, o sea, financiar económicamente a estas estrategias que un recurso humano va a tener un presupuesto, medicamentos tienen presupuesto y para esto está bajo un financiamiento, ¿no? Y el otro punto es el acceso, ¿no? Y acá ya fortalecemos ese punto de eso, acceso a los servicios integrales, a promoción de la salud y comportamientos saludables, a abordaje de determinantes sociales en salud, ¿no? Entonces, el acceso prácticamente es el proceso que después de este terminamos y volvemos a empezar. Y terminamos como teniendo recursos, teniendo políticos, habiendo hecho una buena evaluación, vamos a tener servicios integrales en salud. Va a haber una adecuada promoción de la salud en los comportamientos saludables y el abordaje de determinantes sociales, ¿no? Entonces, estos puntos resumen de lo que yo les estaba mencionando en relación a las funciones esenciales de salud. El segundo punto que pide su temario son determinantes sociales de salud, conocidas como DSS eh, por sus siglas, ¿no? No están en inglés. ¿Qué son determinantes sociales de salud? Y ahí lo he puesto en letrita roja, como dice la Organización Mundial de la Salud, en la fuente de la Organización Panamericana de Salud, como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿no? Entonces, hay circunstancias, ¿no? Por ejemplo, uno, no es que tú has decidido nacer en Cusco, sino son las circunstancias que naciste. Crecí en Cusco, ¿no? O sea, son las circunstancias que mi familia está allá. Pues son los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Entonces, ¿qué circunstancias mueven a la población a que trabajen, vivan, envejecen? ¿No? Aplicando todas estas fuerzas, sistemas en las condiciones cotidianas, ¿no? Entonces, el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, eh, en este cuadrito podemos ver cómo, cómo se interconectan, ¿no? Diferentes políticas, gobernanzas, normas y valores para poder entrar dentro de estos determinantes sociales, ¿no? Como hemos visto, son circunstancias, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, ¿no? En esta parte del lado izquierdo que ustedes están viendo, hablamos de todo el contexto socioeconómico y político, ¿no? Este es el contexto socioeconómico político, la gobernanza, la política macroeconómica, las normas y valores culturales de la sociedad van a estar relacionadas con tu posicionamiento social, ¿no? Todo esto con un posicionamiento social. Y esto también va a estar muy relacionado con la educación, ocupación, egreso, sexo, etnia, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener que conocer todas las políticas, la sociedad, las normas para poder desarrollar este marco, ¿no? El marco en el cual se va a aplicar la educación, la ocupación, los egresos, el sexo, la raza, ¿no?
Y como vemos, hay circunstancias que luego vamos a también, es un feedback, ¿no? Que quiere decir que muchas veces parten del contexto de la educación y ocupación y ingresos para poder desarrollar nuestro contexto socioeducativo, gobernanza, políticas, ¿no? Entonces es un feedback, ¿no? Muchas veces ya están las políticas hechas y lo que se va a hacer es mejorar esa política o lanzar la política para poder ejecutar. Entonces, estos, como ven, son circunstancias materiales. Puede haber un posicionamiento social por una circunstancia material, ¿no? Otro por una cohesión, o sea, una adherencia social. O otro puede ser por factores psicosociales, ¿no? Por factores conductuales, por factores biológicos, ¿no? Entonces, el posicionamiento social, si ustedes se dan cuenta, ¿a qué está enmarcado? Si viene también de la parte de ocupación, ingreso, sexo, pero va de la mano más por posicionamiento social, ¿no? Posicionamiento social va a tener mucho que ver estos, ¿no? El factor biológico, factores conductuales, ¿no? Factores psicosociales, cohesión, y ahí podemos hablar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cohesión social, ¿no? Hay posicionamiento social, hay mucha gente que se siente cómoda, no sé, viviendo en un sitio, trabajando en un sitio, hay una cohesión social, ¿no? Eh, Factores conductuales, ¿no? Muchas veces uno dice, no, no me siento cómoda ir a una discoteca porque no me gusta el olor, hay gente que se expresa mal, ¿no? Factores conductuales, ¿no? Uno ve su posicionamiento donde quiera integrarse, ¿no? Entonces, depende de las circunstancias, se va moviendo, ¿no? Y esto es el sistema de salud, ¿no? Estos definitivamente, todos estos factores determinantes sociales van a determinar el sistema de atención salud, van a determinar en qué sistema de salud se va a desarrollar, ¿no? Eh, eh, la gobernanza o el- la institución de esto, ¿no? Entonces, el sistema de atención va a estar dada por las circunstancias, los factores sociales, socioconductuales, biológicos, ¿no? Finalmente, todo esto, como vemos, también es que este sistema de salud esté bien distribuido, ¿no? Que esté bien distribuido para la salud y bienestar de la población. Y ahí es donde creo que algunos países de Latinoamérica fallan, ¿no? No están bien distribuidos los sistemas de salud con bienestar y están muy centralizados, muy de repente dados en algunos lugares, ¿no? Y es importante superar eso, ¿no? Porque al no haber una distribución de salud y bienestar, lo que pueden estar cometiendo los gobiernos es hacer una exclusión. Y es importante superar la exclusión, superar las inequidades y los obstáculos para el acceso y la utilización oportuna de los servicios integrales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales, todos estos factores tienen que ser superados para no así evitar que haya una exclusión, no haya no haya inequidad, haya muchos obstáculos para el acceso y la utilización oportuna de los servicios de salud, los servicios sobre todo integrales, ¿no? Servicios integrales que hablan los determinantes sociales. Listo. ¿Hasta acá preguntas? ¿Está claro? Listo. ¿Qué es la atención primaria en salud, conocidas como APS, ¿no? Y de eso sí hay tanto la OPS tiene también
todo lo que habla atención primaria en salud. Los MAIS es lo que se ha diseñado el Ministerio de Salud, pero todos se cogen de la OPS, ¿no? Y la atención primaria en salud es un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad, ¿no? Y ahí ya lo marco que tenemos que tomar en cuenta que la atención en salud es para la sociedad, ¿no? Que el objetivo es garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa. De ahí estamos hablando de equidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención primaria en salud, incluye la sociedad y que se garantice el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa, ¿no? El objetivo es garantizar, ¿no? Mediante la atención centrada en las necesidades, o sea, no es porque, bueno, no sé, mm, em, por ejemplo, ¿no? En el Cerro X se requiere agua y no sé, le llevan un tomógrafo, ¿no? O sea, no es necesario, sino está necesitando una necesidad distinta. Tiene que estar centrada en las necesidades que necesita la población, ¿no? Como sea posible en el proceso continuo, y esto va desde la promoción de la salud, ¿no? Y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento. Por ejemplo, promoción de la salud es tener agua, por supuesto, porque va a hacerse un correcto lavado de manos, va a haber higiene, van a utilizar, no va a haber agua retenida, por ejemplo, muchas veces por la retención del agua en lo que está apareciendo el dengue, ¿no? Entonces, hay un tema de promoción de la salud, hay un tema preventivo, hay un tema también de repente de rehabilitación ya de un paciente que tenga una enfermedad, ¿no? Y hay cuidados paliativos, por ejemplo, calidad de vida para pacientes que ya tengan, digamos, un diagnóstico con desenlace fatal a futuro, ¿no? Entonces, probablemente hayan cuidados. Entonces, mucho está centrado en la promoción, en la prevención, en el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados intensivos. Tan pronto sea posible dentro del entorno cotidiano de las personas, ¿no? Y entonces, esto lo dice la OMS, la UNICEF, eh, dentro de un evento que se desarrolló. Entonces, el OPS menciona que esta atención primaria tiene que estar desarrollada de esta manera, ¿no? Trabajando siempre con promoción de la salud, prevención. Antes creo en el MINSA, sino ahora había una dirección de promoción y la promoción es importante, ¿no? Importante en el sentido que hablamos de la parte preventiva. Y promoción probablemente trabaje con muchas áreas. Por ejemplo, dentro de los farmacéuticos, ¿hacemos promoción? Por supuesto, hacemos promoción. De repente el área de farmacia tiene que hacer su actividad de promoción, pero va a coordinar con diferentes áreas, ¿no? Entonces, cada profesional o cada servicio puede hacer una actividad promocional, una actividad de acuerdo a su entorno, ¿no? Entonces, la atención primaria comprende tres componentes, ¿no? Y para estos componentes eh, están resaltados en rojo, que son los servicios de salud. Y estos de servicios de salud no solamente tienen que ser así como servicios, sino tienen que estar coordinados y completos, que son en realidad las piezas centrales de la atención primaria, ¿no? Entonces, si no hay servicio de salud, no puedes hacer atención primaria en salud, ¿no? Y esta es la pieza principal de la atención primaria en salud, ¿no? Que estar centrada en esos servicios de salud, ¿no? Después el otro punto son acciones, ¿no? Las acciones que van a desarrollar
en estos servicios de salud. ¿Qué servicios van a dar? ¿Qué acciones? ¿Cuál es la prioridad de acuerdo a la población, ¿no? Y tener políticas multisectoriales, ¿no? Multisectoriales, muchos sectores en el ámbito de los determinantes de salud, o sea, más extendidos y de carácter general, y el establecimiento de un diálogo con personas, con familias y comunidades. Entonces, un empoderamiento para aumentar la participación social y mejorar la autoasistencia y la autosuficiencia en la salud. La población que trabaja mucho con salud, y ahí va ustedes en Perú, se van a dar cuenta que se van a ganar el corazón de la población, porque van a ver esa participación social que hace el serenista en la atención primaria en salud, ¿no? Participa con las personas, las familias, las comunidades y hacen que esta comunidad se empodere a que puedan, digamos, a autoasistirse, a ver el sistema de salud de distinta manera, como una parte preventiva, ¿no? No necesariamente eh, todo ya en la patología, sino en la parte preventiva que se puede. Esta lámina se ha repetido. Ujú. Entonces, la atención primaria, eh, entonces la atención primaria es eso, ¿no? Tener los servicios completos, tener acciones a donde se va a aplicar y tener las políticas multisectoriales, ¿no? Dentro de, de la estructura del sistema siempre enfocado en un diálogo con las personas, las familias, las comunidades, para así empoderar la participación social, ¿no? Y mejorar su autoestima, su autoasistencia, la autosuficiencia en la salud, ¿no? Seguramente van a trabajar mucho con salud. Ahí está. ¿Cuáles son las raíces de la atención primaria, no? Y hablamos de raíces. Se encuentran, por ejemplo, la justicia social, ¿no? La equidad, la solidaridad y la participación. Ya hablo mucho de la equidad, equidad, equidad. Entonces, cuando hablamos de las raíces de una atención primaria en salud, estamos hablando de justicia social, de equidad, de solidaridad y de participación. Todo esto está basado en el reconocimiento que goce el grado máximo de salud, ¿no? Que se pueda lograr en uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Entonces, no debe haber ninguna exclusión por ser blanquito, por pertenecer a una religión, por tener una ideología política o condición económica social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces dicen, no, 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 esa política no me gusta porque está diseñada para tal. Entonces, sin que influya tu decisión de raza, religión, ideología o condición económica, tienes que ver que la atención primaria tenga un enfoque en justicia social, en equidad, en solidaridad y en participación, ¿no? Para así lograr los derechos de todo ser humano, ¿no? De todo ser humano y que esto no sea motivo de exclusión. ¿Para qué? Para que haya cobertura sanitaria universal. Y las siglas CSU, que son las coberturas sanitarias universal. O sea, cuando hay una cobertura sanitaria universal, has dejado esa distinción, ¿no? Equitativa, has visto que todos van a participar y están diseñadas para esa cobertura sanitaria universal, ¿no? Y realmente tiene que ser verdadera, tiene que abarcar todos tus requerimientos, ¿no? Y esto sea verdaderamente universal, los sistemas de salud deben pasar
de su actual diseño basado en las enfermedades, y acá yo le pondría rojo, a las instituciones basadas en las personas y realizado con su ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mucho hace? Por ejemplo, en salud pública el trabajo, ¿no? El trabajo de una persona, trabajar en un ambiente eh, donde uno va a sumar, un ambiente donde uno desarrolla sus actividades, un ambiente donde puedes sentar, tomar tu refrigerio, en un ambiente donde vas a almorzar a tus horas, en un ambiente donde puedes pararte en un momento, estirarte. eh, Dependiendo cómo vas a desarrollar tu trabajo, es importante basado en las personas, ¿no? Basado en las personas, que ese diseño no esté basado en las enfermedades, sino basado en las personas para desarrollar esta cobertura del sistema sanitario universal, ¿no? Tuve la experiencia de estar en otro país nórdico, digamos, y el sistema solamente laboral, ¿no? O sea, distinto, ¿no? Tenían un ambiente que probablemente muchas compañías tengan, ¿no? Un ambiente donde uno puede ir a tomarse un café, una galleta, todos eh, respetan sus horarios, nadie te puede decir, mira, te están marcando, ¿no? Las personas muy educadas de decir, entras a una hora, sales una hora, tienes tiempos, ¿no? Están coberturados en las personas, ¿no? Que salgan, que, que los niños tengan su educación hasta los padres terminen de trabajar, ¿no? Los trabajadores salen a tal hora porque tienen que ir a recoger sus niños, los colegios tienen una cobertura de alimentación, entonces todo eso hace que un sistema de calidad de las personas también estén basadas en las familias, ¿no? Basadas en las necesidades, ¿no? De las instituciones. Y, ¿Y ustedes creen que sería importante la atención primaria en salud? Sobre que, para que yo les hablaba, que hablamos de la parte preventiva, que hablamos de ver las necesidades de la población, de ver, sería importante aplicar la atención primaria en salud, o creerían que no es necesaria una atención primaria y solamente vayamos a la complejidad, ¿no? Vayamos a los hospitales de alta complejidad, preocupémonos en eso, y muchas veces, hay veces por falta de esa atención primaria en salud, terminan los establecimientos de alta complejidad abarrotados, ¿no? Porque no se trabajó en atención primaria en salud. Entonces, la atención primaria en salud es el motor programático, ¿no? Para lograr una cobertura sanitaria universal, ¿no? De salud universal. Entonces, si no hay, no hay atención primaria en salud, está al revés tu sistema de salud, ¿no? Esta atención primaria en salud es el motor, ¿no? En la parte preventiva y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud, ¿no? Entonces, los ODS son los objetivos desarrollados sostenibles relacionados con la salud. Entonces, y la seguridad. Entonces, la atención primaria es el enfoque más inclusivo, equitativo, costo eficaz y efectivo para mejorar la salud física y mental de las personas, así como su bienestar social. Entonces, una atención primaria en salud no es excluyente, es inclusivo, es equitativo, tiene que ser costo efectividad. Muchas veces, de repente, vas a necesitar más gasto en un tema promocional, que digamos no vas a utilizar medicamentos para tratar una enfermedad, sino vas a necesitar personal, recurso humano para trabajar, capacitar, entrenar, ¿no? Y finalmente no lo vas a ver de repente en resultado, ahora lo vas a ver en resultado posterior, ¿no? ¿Me escucha? Me sale Sí, doctora. internet. Sí, se escucha. Ok, ok, gracias. Entonces, en resumen, la atención primaria en salud tienen que trabajar, es el motor, ¿no?
y trabaja para trabajar de manera inclusiva, equitativa, es costo eficaz y efectivo, ¿no? Para mejorar la salud física y mental de las personas con bienestar social. Ok. Entonces, la OMS ha definido 3 esferas estratégicas para fortalecer la atención primaria en salud. ¿Cuáles? Y estas esferas las ha dividido en 3, ¿ya? Uno es proporcionar un servicio de apoyo de ventanilla única a los Estados miembros para la aplicación de la atención primaria en función de su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización te dice, oye, tengo una ventana única. O sea, no tengas varias ventanas. Con eso te está diciendo, tengo un solo sistema de salud. Que tu sistema de salud que te atiendes en tal sitio sea la misma que vas a tener que atenderte en tal sitio. O sea, tener un servicio de un apoyo de ventanilla única. Y creo que ahí están apuntando los países de Latinoamérica, ¿no? En el caso de Perú, tener una historia electrónica que te sirva tener para que te atiendas acá o te atiendas en el MINSA o te atiendas en eso. O sea, debe haber un apoyo de ventanilla única, ¿no? Para la aplicación de la atención primaria en salud. O hay veces se trabaja con DNIs, ¿no? Generar soluciones innovadoras de datos probatorios sobre la atención primaria en salud, siendo, siendo, dando siempre prioridad a la atención a las personas que se han quedado, o sea, pueden ser personas, niños, ancianos, ¿no? Con algunas prioridades, ¿no? Eh, Igual es promover la renovación de la atención primaria en salud mediante liderazgo en políticas, ¿no? En realidad, el líder de la atención primaria en salud deben ser ellos, ¿no? Los establecimientos enfocados en las políticas, las promociones, el trabajar con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, ¿no? Con organismos, y es por eso que en las regiones se trabaja mucho, ¿no? Con la sociedad civil, con otras organizaciones, con las instituciones o muchas veces las compañías que trabajan por una compañía minera. ¿Por qué creen que hay mucho conflicto minero, conflictos sociales? Porque no se está trabajando con la sociedad civil. Muchos han escuchado seguramente comentarios decir, eh, no se siente al gobierno acá, ¿no? No se siente, no vemos, y probablemente se esté trabajando, pero no siente porque no hay ese trabajo que se siente, no se trabaja con la comunidad, no se ve esa compenetración, ¿no? Entonces, probablemente haya políticas, sí hay políticas, ¿no? Pero es importante liderar esas políticas, ¿no? Y que la promoción y las asociaciones estratégicas como gobiernos. Yo creo que el país tiene muy buenas políticas. De repente aplicar las políticas es lo que está faltando en algunos puntos, ¿no? Y que estén involucradas en esto, ¿no? Y yo creo que sí hay políticas en el país, ¿no? Datos probatorios. Ah, en este caso, por ejemplo, sobre todo ver con las evidencias, ¿no? Cuando hablamos de soluciones innovadoras y datos probatorios, hablamos de evidencias, ¿no? De evidencias que resulten sobre la atención primaria en salud. Por ejemplo, como hemos visto en uno de los puntos que trabajamos con investigaciones, ¿no? Al generar una solución no es que a mí se me ilumina y digo, esto funciona y yo voy a ser la ministra y voy a trabajar así. No, uno se trabaja generando soluciones y también habiendo un antecedente, probando, ¿no? De repente hicieron una pequeña prueba pequeña, funcionó y eso
tú lo estás implementando en un macro, ¿no? Y hay un dato, hay una evidencia sobre esa atención. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Analí. Entonces, cuando trabajamos en atención primaria, siempre hay que ver con las evidencias, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Hay muchos modelos en salud pública, ¿no? Hay muchos modelos, muchos países que le han resultado. Por ejemplo, en los países nórdicos, el sistema de salud es integrado, ¿no? El sistema de salud, tú desde que llegas a ese país, ya saben cuándo te toca tu control de tal, tu control tal, están todos mapeados, ¿no? Entonces, su sistema de salud puede ser distinto al que tiene, hay modelos, ¿no? Entonces, esos modelos han demostrado que funciona, hay un tema preventivo, no van al consultorio cuando uno está enfermo, sino ellos son llamados para sus controles, ¿no? Entonces, la parte preventiva es donde se trabaja mucho en salud pública y sobre todo en atención primaria en salud, ¿no? Trabajar con las comunidades, los gobiernos, las organizaciones, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de un modelo de atención integral en salud con enfoque en familia y comunidad, y ese es bonito. Mira que este modelo que hemos hablado de la atención primaria en salud, este modelo dice modelo de atención integral con enfoque en familia. Y acá ya hemos trabajado, hace mención a la comunidad, ¿no? A las organizaciones, ¿no? Que se debe trabajar. Pero ya en este modelo está más enfocado a la familia y la comunidad, ¿no? Y esto hay un documento del 2011, la resolución ministerial 464-2011, el MINSA, es el MAIS, el modelo de atención integral de familia y comunidad, ¿no? Entonces hay un documento, si bien es cierto, el modelo lo dice la OPS, el país ya tiene un modelo y ese modelo se está estructurando, se está llevando a cabo en el país, ¿no? Entonces, en este documento dice que la salud es un derecho, ¿no? Es un bien público que se construye, se vive y se disfruta en el marco de la vida cotidiana. Entonces, tu salud es un derecho, es un bien público, ¿no? Entonces vamos a disfrutar del marco de la vida cotidiana. El proceso de salud-enfermedad, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Lo ideal es que vaya de salud-enfermedad, no de enfermedad a salud, sino primero tenemos que estar bien, hacer una parte emocional. Y bueno, si después vienen las enfermedades, luego va con un tratamiento, con ver la enfermedad, va a ver nuevamente la salud, ¿no? Entonces, este proceso de salud de enfermedad tiene que estar enfocada en una parte individual, o sea, yo como persona tengo un proceso de salud individual y tiene mi proceso de enfermedad también individual, ¿no? Y ahí, cómo este proceso de enfermedad individual o salud individual va a estar integrada en una familia, ¿no? Como tu familia, si vemos que padre, madre, o también puede ser familia, mamá, papá, hermanos, tíos, ¿no? Eh, cómo esté la familia, va a involucrarse en este proceso, ¿no? Y ahí podemos ver un tema promocional, un tema de la enfermedad en sí. Hay enfermedades que necesitan la familia, ¿no? Para el desarrollo o la contribución a la salud. Y más aún cuando esta familia está involucrada dentro de una comunidad. Por ejemplo, un niño que pierde a sus padres, va a estar dentro de una comunidad y está viviendo con el tío, va a tener sus procesos, ¿no? Hay un proceso de adaptación, un proceso de saber cómo vas a trabajar en la comunidad, cómo va a vivir, o personas, por ejemplo, que están enfermas dentro de la comunidad, ¿no? Que va a necesitar la comunidad y la comunidad le va a decir, oye, estás enferma, estás mal, y las personas
psicológicamente, mentalmente se va a sentir mal, ¿no? Oye, estás enano, te ves mal, o sea, unos términos que en realidad pueden, en vez de mejorar tu salud, tu estado emocional, que Sí, vas a conseguir que la comunidad no te va a colaborar. Entonces es importante que el maíz dice, ¿no? El trabajo tiene que ser un trabajo individual como persona, tiene que ser el trabajo de esta persona involucrada en la familia con la que va a estar a su costado para desarrollar la salud o mejorar la enfermedad. Y esto definitivamente tiene que estar en una comunidad, ¿no? En una comunidad que le ayude a superar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en tema de salud pública, vacunas, ¿no? Muchas veces por desconocimiento no reciben la vacuna. O sea, no recibo individualmente, individualmente lo paso a mi familia y luego lo paso a la comunidad. Va pasando de procesos porque no desarrollo, eso ha ido pasando, ¿no? Entonces, en todo, o sea, si yo, digamos, hago una actividad preventiva acá, voy a pasar a mi familia y voy a pasar a mi comunidad, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser involucrado. Entonces, es sujeto del trabajo los equipos, ¿no? De salud, cuyo principal es mejorar la calidad de vida de la población a cargo. Entonces, lo que yo les había mencionado, todo se trabaja en equipo, ¿no? Dentro de la atención primaria en salud con familia y comunidad, hay todo un equipo de salud. Y el farmacéutico tiene que estar ahí, eh, tiene que estar involucrado en estas tareas, ¿no? Entonces, un modelo de atención integral en salud es un sistema organizado que está basado en un enfoque biopsicosocial, ¿no? El cual está dirigido a la población sana y población enferma, lo que les había mencionado, ¿no? Y que tiene mayor énfasis en la dimensión preventivo-promocional de la atención salud y la participación de la comunidad. Entonces, cuando van a hacer su serum, tienen que trabajar en la parte preventiva, promocional, tienen que trabajar en la población sana. Está dirigida a la población sana, como también puede ser población enferma, pero se trabaja mucho en la parte preventiva promocional, ¿no? Yo también hice mi serum, me encantó, porque haces mucho trabajo comunitario, ¿no? Trabajas con la, ¿qué le llaman? Se llama, tiene un nombrecito, que son como de la comunidad y con ellos trabajas ellos conocen quién está enfermo, quién está sano, quién tiene un problema y se encargan de juntar a la gente para que tú como profesional vayas y des un entrenamiento, una capacitación en diferentes, ¿no? Entonces, el modelo de atención en salud, modelo de atención integral en salud basada en familia y comunidad, se describe como un conjunto de políticas, ¿no? Bueno, son políticas, sistemas y procesos e instrumentos que garantizan la atención a la salud de persona, familia y comunidad, ¿no? Con el propósito de satisfacer sus necesidades. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? El modelo de una atención primaria en salud, pues, está dada por la organización. Es toda esa organización que habíamos visto, ¿no? Basada en la parte preventiva, basada en la parte, también puede ser en la salud, pero hay una organización donde están involucradas muchos actores, ¿no? Con tanto el gobierno, el sistema de salud, ¿no? Para brindar la prestación, o sea, el modelo de una atención primaria en salud es dar servicio, ¿no? Como hemos visto, ese servicio tiene que estar para dar a la población sin discriminación de qué, de religión, de condición social, de raza, ¿no? Y para esta prestación que tenemos que tener financiamiento, ¿no? Y va a haber un gasto preventivo promocional
que se tiene, ¿no? Bajo el contexto de gestionar, ¿no? Entonces, todo esto es un círculo, ¿no? Se va concatenando tus requerimientos, de repente vas a financiar, ese financiamiento vas a gestionar para luego organizar y así. Es un círculo del modelo. Entonces, el modelo de atención primaria en salud de familia y comunidad es tal cual como es un modelo de atención primaria en salud, pero acá, como se dan cuenta, ya involucra a la comunidad y eso tiene que ser, ese es muy, muy importante el trabajo de la comunidad. En ese documento también solamente quería resaltar la configuración de un modelo de atención integral basado en familia y comunidad. Entonces, cuando vi este cuadrito, me pareció bastante interesante para resumir lo que es un modelo de atención integral en salud. Entonces vemos la dimensión, en el lado político, el lado izquierdo vemos la dimensión política. O sea, esto está dada por temas políticos, ¿no? Tienen que estar involucrados. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros las etapas de la vida, ¿no? Niño sano, luego eh, pasa el control los neonatos, vacunación, niño sano, todos los procesos, ¿no? Hay paquetes de atención integral. Entonces, cuando hablamos de dimensión de política, estos son los ejes de los determinantes sociales de salud, ¿no? Entonces, acá vamos a ver las necesidades de la salud, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Y la necesidad es tener un paquete de atención integral de personas, un paquete de atención integral en familia y un paquete integral de comunidades. Como ven acá, ¿qué están haciendo? Están cubriendo el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, ¿sí? Entonces vamos a las etapas, ¿no? La atención integral como persona tienes una etapa de vida, ¿no? Individual. Son niños sanos, adultos, ¿no? Y estas intervenciones van a ser sectoriales o intersectoriales. Y luego en familia, ¿no? De repente tienes un paquete integral, no sé, psicológico, otro paquete integral que involucre a la familia, ¿no? Un trabajo comunitario. Y el otro es la comunidad, ¿no? ¿Cuál es tu entorno, tu comunidad? Por ejemplo, ¿no? El entorno donde haya mucha violencia, ¿no? Finalmente pueden haber niños deprimidos, ¿no? Que hay un entorno agresivo, un entorno conflictivo, ¿no? Un entorno donde uno no puede salir de la calle, te roban, te pegan, te maltratan, te secuestran, ¿no? Entonces, el modelo de atención no solamente es en salud, es macro, ¿no? Es macro y involucra hasta el tener, no tener agua, va a involucrar en tu salud, ¿no? Hasta no tener una vivienda y no tener alimento, va a involucrar en tu salud, ¿no? Entonces, la persona, la familia y comunidad son entornos saludables, tienen que tener entornos saludables bajo estos niveles, ¿no? Entonces, los niveles de salud se pueden ir mejorando, ¿no? Pueden identificar otros factores de riesgos, ¿no? También en este modelito muestra un gráfico de la implementación del maíz en el primer nivel de atención. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo la comunidad tiene algunos factores, ¿no? Unos factores que involucran en el proceso. Entonces, mira, si ustedes se dan cuenta, acá están los numeritos, que son los pasos a seguir, y cómo estos van a ir mezclándose en muchas actividades para tener esta implementación. Primero, tenemos la sectorización, ¿no? Y acá vemos que va a haber una organización de fortalecimiento de la comunidad, sensibilización de líderes, no hay líderes, hay sectorización de catastro, se dan cuenta, no solamente es el tema, adjudicación de familias, ejecución de censo comunal. Entonces, hay sectorizaciones que se va a ir trabajando.
Y acá es un enfoque de derecho, interculturalidad, género y territorialidad, así se llama, ¿no? El gráfico del maíz de Perú. Acá está la familia y la comunidad, ¿no? Esta familia y comunidad tiene un entorno, ¿no? El entorno de la iglesia, el entorno de sus políticos que trabajan dentro de sus gobiernos, ¿no? Organizaciones sociales, tiene instituciones educativas, tiene al Ministerio de Salud, tiene vaso de leche y tiene redes sociales. Entonces, la comunidad está rodeada de eso, ¿no? Está rodeada de organizaciones sociales, gobiernos, iglesias, vaso de leche, misa e instituciones. Y estas eh, familias, al tener, van a aplicar una ficha familiar, ¿no? Y su ficha familiar le dirá, pues, qué familia es, dónde vive, qué organización está cerca, pertenece al vaso de leche. Va a haber un diagnóstico de necesidades, ¿no? Y para esto, ¿dónde va a haber las necesidades? En la ficha familiar. La familia va a llenar su ficha familiar y de acuerdo a sus necesidades el gobierno va a identificar necesidades. Y las necesidades tienen que estar enfocadas en persona, familia y comunidad. De acuerdo a eso va a haber un plan de intervención. ¿Qué quiere decir intramuro y extramuro? El intramuro atiende a las etapas de vida, ¿no? Algunos documentos del MINSA ya están diseñadas bajo este modelo. Entonces, muchos le dicen el intramuro. Entonces, las atenciones de vida, ¿cuáles eran? Niño, adolescente, patologías de los adultos, o sea, atención de las etapas de vida. Y el extramuro es prevención de riesgos, promoción de estilos de vida. Si se dan cuenta, este extramuro para muchos es importantísimo. ¿Por qué? Vas a trabajar en promoción y vas a trabajar en prevención. Vamos a los determinantes sociales. Los determinantes sociales van a determinar tu participación en la comunidad, ¿no? Ya sea local o comunal, ¿no? Vas a tener que participar acá. Esos determinantes sociales van a tener intersectorial y multisectorial integrada, ¿no? Pues vemos que acá se interconecta, ¿no? Y va a ir mucho de la mano con las políticas saludables, ¿no? Prácticas saludables. Entonces, estas prácticas saludables vienen de políticas saludables, ¿no? Entonces hay una política saludable para aplicar todas estas acciones intersectoriales y multisectoriales, ¿no? Y finalmente, esto es un círculo, ¿no? El modelo de atención primaria en salud va yendo del primer nivel de atención al segundo nivel y al tercer nivel. Entonces, tiene que estar diseñado primero empezando por tu primer nivel de atención bien fortalecido con estos factores, podemos pasar al segundo nivel de atención. Muy bien, ¿qué tal? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Vayamos a intervenciones en salud. Voy a hablar de estas intervenciones en salud y acá ya les traigo el organigrama de lo que estaba mencionándoles, todas las direcciones que hay en el Ministerio de Salud y probablemente ustedes trabajen con todas estas direcciones, que es la Dirección de Salud Mental, la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad. Por eso es importante que ustedes aprendan, ¿no? Cuando vayan a hacer su cero, te digan, ¿qué dirección hay? Entonces, acuérdense, eso está en el organigrama. Ahí hay la dirección de inmunizaciones, la dirección de control y VIH, la dirección de prevención y control de tuberculosis, ¿no? Van a ir a trabajar con ellas, con esas direcciones probablemente
que trabajan con atención primaria en salud. Voy a darles como tema de salud pública un poquito de lo que es farmacovigilancia como tema de salud pública, porque y dentro de la farmacovigilancia están las vacunas y sobre todo el esquema de vacunación creo que les ha pedido para cerrar. Entonces, cuando hablamos de, de un producto farmacéutico, hablamos de la definición que es, ¿no? Y hay que tomar en cuenta qué incluye un producto farmacéutico. Hoy día está una colega, me estaba preguntando, quiero productos fitofarmacéuticos. Entonces yo digo, ¿qué categoría es, no? O sea, cuando se incluye un producto farmacéutico tiene un nombre, ¿no? El producto farmacéutico se llama Cecilia, sea de categoría herbaria, sea de categoría dietética, tiene un nombre. Entonces ese nombre tiene una estructura, tiene componentes. Entonces, siempre cuando hablemos de productos farmacéuticos, identifiquemos, ¿no? Ya sea, por último, ya si quieres algo macro, tu ATC, ¿no? Entonces, hablamos de producto farmacéutico y usted tiene que estar bien claro que es un producto farmacéutico, la norma. ¿Qué es farmacovigilancia? Y acá le estamos poniendo hay 4 letritas que están en el centro. Es la actividad relacionada con la detección, evaluación, comprensión y prevención. Entonces, de los efectos adversos y cualquier otro problema relacionados con ellos. Esos otros problemas relacionados con ellos, estamos hablando de error de medicación, de exposición al embarazo, de indicación fuera de la indicación, de productos falsificados, sobredosis, fallo terapéutico y abuso, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una definición, ¿no? Y pues si hablamos de errores de medicación, es todo un mundo, algo muy bonito, que el error de medicación es algo involuntario, nadie lo planifica equivocarse, ni nada por el estilo. Simplemente es algo involuntario, que es distinto a la indicación fuera de la indicación. La indicación fuera de la indicación, el médico lo indica por una experiencia clínica, ¿no? No está en su ficha técnica y lo aplica, ¿no? Los productos falsificados dicen, ¿por qué va a entrar en farmacovigilancia si no es la IFA? ¿No? Si no es el que fabricó, ¿no? Y eso también entra, porque no solamente es un producto falsificado, sino qué le pasó al paciente, ¿no? Igual en sobredosis, cuando hay una indicación superior a la indicada en la ficha técnica, la exposición al embarazo, ¿no? Porque puede haber una transmisión de riesgo, tanto a la mujer como del varón a la mujer. El fallo terapéutico, que es la respuesta de un fármaco que no se responde a lo planificado. El abuso es el uso excesivo de medicamentos, ¿no? Y que pueden afectar tanto los factores psicológicos en el paciente, ¿no? Entonces, hay otros factores que ven la farmacovigilancia. Entonces, esos procesos que vemos en los 4, detección, evaluación y comprensión, están en dos procesos, ¿no? Y el primer proceso es analizar y evaluar. Y para eso tenemos que identificar y tenemos que interpretar los datos, que no todos, probablemente ustedes dentro del CERUM solamente hagan identificación, ¿no? Ya ese proceso se llama análisis de riesgo. Luego de analizar el riesgo vas a tomar decisiones y no todos toman decisiones, ¿no? Toman las autoridades reguladoras, los comités, los titulares de registro, para luego comunicar a los pacientes y a los profesionales. Y eso se llama manejo de riesgo. Y todo tiene que estar enfocados en la prevención de los pacientes. Y eso no lo dice la autoridad, lo dice la teoría, lo dicen los libros de farmacovigilancia, que se debe trabajar de esa manera. Entonces, no existe un riesgo cero en medicamentos, no hay medicamentos desprovistos de efectos y
Realmente la seguridad es como esa cajita de Pandora. Conocemos cuando se comercializan los productos. Entonces, en farmacovigilancia hay datos específicos. Por ejemplo, una sospecha de reacción adversa, que es una definición, que es lo que normalmente el profesional notifica, ¿no? Es una sospecha de reacción adversa en la manifestación no clínica deseada que aparentemente tiene una relación causal con uno o más productos farmacéuticos. Además, habíamos visto que se recolecta todo lo que llamamos errores de indicación, problemas de calidad, uso fue la indicación, con consecuencia en el paciente. Entonces, la pregunta sería, ¿sería necesario hacer farmacovigilancia en los programas de salud pública? Sí, ¿no? ¿O por qué? Sí, ¿no? Porque realmente va a ayudar a mejorar la atención en la seguridad de los pacientes, va a ayudar a detectar problemas relacionados con el uso de los medicamentos de manera oportuna, a conocer y vas a poder acceder, va a ayudar a contribuir el balance beneficio-riesgo y así mejorar pues, los beneficios del medicamento. Entonces, habiendo un motivo de salud pública, va a mejorar la atención en salud, se va a conocer las interacciones, entonces va a haber un mejor manejo en la seguridad. Entonces, la OMS dice que la farmacovigilancia es un componente esencial en los programas de salud pública, ¿no? Y implementar esta farmacovigilancia, no solamente teniéndola de rutina, sino implementando guías, algo adicionales para que le ayuden a monitorizar los riesgos, ¿no? Y acá mira, y esto va de la mano con la atención primaria en salud, que dice trabajar con diferentes sectores, ¿no? Sean la academia, los profesionales, la, eh, los titulares de registro, la sociedad civil, ¿no? Y todo esto se trabaja en todos los programas de salud pública como VIH, inmunización, ¿no? Y acá le resaltaba algunos puntos que el Decreto Supremo 016 dice, ¿no? Y dice, debe implementar la farmacovigilancia y la tecnovigilancia en las estrategias sanitarias, ¿no? Y estas estrategias deben promover e implementar, ¿no? La farmacovigilancia y tecnovigilancia intensiva, le dicen. Queda la tranquila. Y eso está basado en el documento fuente de la OMS-OPS, ¿no? Entonces, y además, identificar y notificar en los plazos establecidos por la autoridad. Vamos a hablar chiquitito de la tuberculosis, ¿no? Y si se dan cuenta en estos objetivos, son los objetivos que tiene farmacovigilancia. Muy aparte de lo que sea de tuberculosis, tiene de lo que es para la farmacovigilancia. Y el objetivo de desarrollar la farmacovigilancia es identificar rápidamente efectos que puedan afectar la adherencia al tratamiento, ¿no? Determinar tasas de reacciones adversas, identificar los factores de riesgo probables y así reducir la ocurrencia, ¿no? Identificar señales, que es una actividad distinta que aplica la farmacovigilancia, ¿no? Que tiene todo un proceso que no lo vamos a ver ahora, no está enfocada tampoco a la temática. Conocer las sospechas de RAN en determinadas poblaciones, contribuir a la evaluación de los evaluación para medir los daños, balance beneficio-riesgo, tener una respuesta adecuada, medir la evaluación de los resultados y comunicar de manera oportuna a las autoridades, ¿no? Y para la tuberculosis hay toda una ley y en todos sus decretos supremos también hace mención a reportar las reacciones adversas. Tiene un formato de notificación como el de profesionales de la salud,
¿no? Con su nombre genérico, nombre comercial genérico, todos los datos que se deben llenar dentro del formato de notificación. Internacionalmente hay muchas guías en el manejo de nuevas drogas, ¿no? Si hay el Handbook de Farmacovigilancia en Tuberculosis, que es lo que se hace, y acá se tiene todo el manejo de la vedaquilina, el de la manit, y en los dos está el proceso de la farmacovigilancia para estas drogas, ¿no? Son medicamentos nuevos que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Que son las cardíacas. La farmacovigilancia en el VIH también tiene una norma técnica, ¿no? Su norma técnica está aprobada y ahí dice que esa norma técnica, en la 5.56 está el procedimiento de la notificación de reacciones adversas. Entonces, está el formato que debe llenar. Y esto hay un handbook también internacional de la OMS o PS para poder trabajar en la seguridad de VIH. Y finalmente la farmacovigilancia en vacunas. Y esto hay una norma, la del 2022, donde se aprueba el esquema de vacunación. Y acá sí hay que detenernos un poco para ver cuáles son los esquemas. Y creo que acá les puede venir muchas preguntas para los esquemas de vacunación. Entonces, por ejemplo, en 2 meses se pone la antipolio inactiva inyectable. Antes se ponía solo la oral. Donde entra la oral, ya entra en el oral a los 6 meses, ¿no? Donde le ponen la vacuna bacilo de Calmet de Guren, la BCG, es la dosis única que es al nacer, ¿no? Al recién nacer, así como el virus de la hepatitis B. Entonces, el bacilo de Calmet se le pone, o la BCG se le pone al recién nacido. La vacuna pentavalente, si se dan cuenta, es a los 2 meses, 4 meses y 6 meses su tercera dosis, ¿no? Pues van recibiendo su tercera dosis y ahí termina. Y a los 6 meses a su antipolio oral, ¿no? A los 7 meses le toca su influenza pediátrica, que antes no estaba, ahora sí está, dentro del esquema de vacunación. Y la vacuna sarampión, papera, rubiola, la SPR, la primera dosis le toca a los 7 meses. Niños de 1 año, ¿no? ¿Qué reciben los niños de 1 año? La vacuna de varicela, la de la influenza, la antiamarílica, hepatitis A. Y si se dan cuenta, son vacunas que están en el esquema de vacunación. O sea, uno puede llevar a su niño y le tienen que poner de acuerdo a la edad, ¿no? Para niños mayores a 5 años también detalla algunos procesos específicos, ¿no? Igual para los niños portadores de VIH con sus particularidades para ponerle las vacunas, hay que leer y describir con los expertos. Igual es el esquema de vacunación para los de VIH, ¿no? Entonces toman también su esquema de vacunación. Casos especiales también hay, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que casos especiales que se dan en los recién nacidos, ¿no? En alguna particularidad. ¿Qué es la farmacovigilancia en vacunas? Y ahí viene la definición de farmacovigilancia, que la ciencia y la actividad relacionada con la detección, evaluación, entendimiento y comprensión. Y acá le han puesto entendimiento y identificación, ¿no? De los efectos adversos y a continuación de la inmunización, de otros problemas relacionados en la prevención y efectos desfavorables de la vacuna. ¿Qué es un ESAVI? Cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de ESAVI, chicos, ¿no? Es un ESAVI, es cualquier evento asociado a la vacunación, dice que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal con el uso de la vacuna. El evento adverso puede
puede ser considerado desfavorable, involuntario o hallazgo anormal, ¿no? Y esto, de preferencia, también la Organización Internacional de Ciencias Médicas, OMS, define los términos de aplicación como lo que menciona arriba, pero hay que tomar en cuenta el otro. Y eso está en las normativas nacionales. En esta lámina quiero resumir, lo que me está saliendo inestable, así es que voy a cerrar mi cámara. En esta lámina quiero resumir lo que también está en las buenas prácticas de farmacovigilancia y está la división de los ESAVIs, ¿no? Un ESAVI puede estar relacionado a la vacuna y en este caso lo consideramos cuando el precipitado de la vacuna o alguna otra propiedad es inherente a la vacuna, ¿no? El otro, reacción relacionada con defectos de la calidad. Y seguramente van a ver muchos de ustedes que está dado que puede estar relacionado con la calidad, ¿no? Puede haber algún defecto en la vacuna y también puede estar incluido hasta el dispositivo médico. El otro punto que seguramente van a ver o escuchan son los errores programáticos. Y esto es causado por la manipulación de la vacuna, prescripción o administración, y esto netamente es de naturaleza evitable, no se puede prevenir. Por eso es importante identificar los errores para poder prevenir. Si no los identifico, no voy a poder prevenir. Entonces, y el otro es los ESAVIs que surgen por la ansiedad, ¿no? Seguramente hemos visto por la pandemia mucho, eh, mucho, mucho tema de ansiedad a la vacuna, ¿no? Y el último punto es que un evento coincidente. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente está relacionada a la vacuna. Por eso es que viene ahí la definición de evento. Las vacunas son complejas, ¿no? Y si ustedes ven en el lado izquierdo los componentes, es lo que viene en la vacuna, ¿no? Y tiene un antígeno, ¿no? Y ese antígeno genera una respuesta inmune frente al patógeno responsable de la enfermedad. Por ejemplo, un antígeno es un virus vivo atenuado o inactivo dado por células enteras o fraccionadas, antigénicas, monovalentes o multivalentes, combinadas o conjugadas, ¿sí o no? ¿No? Pues un antígeno es alguien que va a generar la respuesta frente al patógeno, ¿no? Los ayudantes, las vacunas tienen ayudantes, por supuesto, es decir, estas ayudan a incrementar la respuesta inmune frente al antígeno. Por ejemplo, pueden ser sales de aluminio. Conservantes, prevenir la contaminación bacteriana o fúngica de la vacuna, fenol, ¿no? Aditivos, estabilizar las vacunas frente a las condiciones adversas como congelación, calor, mantenimiento y potencia, ¿no? Por ejemplo, aditivos es gelatina y ahí va lo importante en la farmacovigilancia. O sea, tenemos que ver con los pacientes que muchas veces pueden no tolerar al fenol, la gelatina, sales de aluminio como parte, ¿no? Residuos de fabricación, y ahí vienen los agentes inactivantes, que en algunos casos son antibióticos, ¿no? Por eso es que pueden venir también proteínas de huevo. Algunos pacientes le preguntan, de acuerdo a su composición, si son alérgicos a eso. Por eso es importante conocer a las vacunas, qué tienen, qué insumos tienen, cómo se deben manejar,
cómo se debe preparar, a cuánto de tiempo tiene que estar la estabilidad, todo eso, ¿no? Y el otro punto son que las vacunas se dan en poblaciones sanas, ¿no? Y las expectativas de seguridad, pues, pueden tener una baja probabilidad de eventos adversos. Sin embargo, la desconfianza en las vacunas puede hacer que no haya adherencia a la vacunación, ¿no? Y puedan volver a surgir enfermedades que son prevenibles. Eh, Vacunas se administran usualmente en niños, ¿no? Es adecuado para la vigilancia de la seguridad eh, en los programas de inmunizaciones. Hay dificultad en establecer una relación causal entre un evento posterior o sea, como hemos visto en el cuadrito, en uno de los cuadros donde veíamos hay reacción a la inmunización, evento coincidente, ¿no? O sea, no necesariamente es que la vacuna le haya ocasionado, sino que pueden ser otras causas que están dentro de esa clasificación. Dentro de Digenit, todo lo que son ESAVIS graves lo trabaja el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, llamada CDC. Los ESAVIS graves, ¿no? Son captados a través de ellos, ¿no? Y los ESAVIS leves y moderados son captados a través del reporte espontáneo. Reportes espontáneos, las hojitas amarillas conocidas, ¿no? Ok. También la Organización Panamericana de la Salud muestra, este es un, como le llamo, un recurso que ha desarrollado donde uno puede entrar a un tablero. Esto es un tablero de vacunación donde puedes ver en el tablero qué vacunas hay, dónde hay y un resumen de reacciones adversas que se hayan presentado. Ok. Entonces, esto es un glosario de términos, donde, ¿qué digo? Un glosario de un tablero donde podemos encontrar información ya conglomerada que la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado con el sentido de resumir lo que los países de la región han desarrollado. Entonces, si digamos ustedes quieren revisar un poquito más conglomerado, no irse para Perú, sino algo conglomerado, pueden irse a COVID Pharmacovigilance PAHO, y ahí entrar y les va a salir el tablero para que ustedes puedan revisar la información. Herramientas, hay muchas herramientas de aplicación para lo que es farmacovigilancia en vacunas, en la comunidad, y siendo en salud de públicas, pues venimos ahí. Preguntas, y vamos a las preguntas. A ver, ¿habrán captado algo? ¿Preguntas tienen? No hay preguntas, entendieron todos. Ok, a ver, vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de las políticas de las funciones esenciales de salud pública? Vamos a ir a las preguntas. Vayan pensando para responder. Eh, Evaluación y desarrollo de políticas. Acceso. Evaluación, desarrollo de políticas y asignación de recursos. Y de evaluación, desarrollo de políticas y asignación de recursos y acceso. ¿Cuál es la pregunta?
La D. B, D, Sí, de dedo. de dedo. Ya. ¿Y alguien dice distinto a su compañero? A ver, estoy escribiendo. D, muy bien. Vayamos, la D, ¿no? Porque eran 4 procesos, ¿no? Evaluación, desarrollo y asignación de recursos y acceso, ¿no? Muy bien. El otro, cuántas funciones esenciales de salud son bajo el marco para las políticas de salud integradas según la OMS? ¿Cuántas? A ver, vamos a ver. 11, 10, 13, 4. En el cuadrito que hemos visto, en ese ciclo, 11. 11, muy bien. Muy bien, muy bien. 11. Están despiertos, ya va a ser las 10 de la noche, están de sueño. A ver, muy bien. El siguiente. ¿Cuáles son las raíces de la atención primaria? De la atención primaria en salud. Ahí vayan pensando, vamos a pasar a la pregunta. ¿Cuáles son las raíces? Justicia social, equidad, solidaridad y participación, equidad, solidaridad y participación, ninguna de las anteriores. Letra B. La B, justicia social, equidad, solidaridad y participación. Muy bien. Bien, chicos, muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿Dudas, preguntas? Tienen 5 minutos para poder preguntar. Entonces, hemos cubierto la expectativa. Repasen, por favor, un poco más el tema de vacunas. Sí, allá el doctor lo tiene en presentación. Ya les va a mandar la presentación para que ustedes lo tengan. Y en la parte final, siempre les pongo la fuente. Entonces, váyanse un poquito a la fuente, revisen siempre la fuente. Farmacovigilancia, creo que les va, de repente es muy general y hay que aprender lo general, pero de repente por ahí les piden, porque según su temario es el ciclo de vacunas, ¿no? Un poquito de repente por ahí reforzar un poquito más de lo que dice la norma en vacunación, y acá está la norma que les he dejado, ¿no? Reforzar un poco más en temas, como es un tema de salud pública, y el tema netamente la definición de farmacovigilancia, ¿no? Y creo que con la atención primaria, el objetivo del maíz, ¿no? Ese documento también está acá, que es la RM 464/2011. Denle una revisada y de algunos puntos que quieran clarificar más y que lo puedan revisar, ¿no? Entonces, básicamente eso era, chicos. Como no hay preguntas, todo quedó claro. El doctor Wilder me dejó encargado si tenían preguntas. Ok, chicos. Entonces les deseo mucha suerte. Repasen un poquito más en su examen de serum. ¿Ya? Si es que los colegas creo que les han dado la capacitación. Y estos son pinceladas en realidad para las temáticas que les va a tocar, ¿no? Entonces, tienen todos los recursos para desarrollar los temarios y hay que
leer un poquito más y reforzar sus conocimientos que le van a servir un montón cuando apliquen el serum también, ¿sí? Entonces, por mi parte, les agradezco su presencia y que les vaya súper bien. Si no tienen más preguntas. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok, ya, gracias. Ok, listo. Entonces, hasta una próxima oportunidad, ¿ya? Y nos estamos encontrando. Ok, listo. Hasta luego. Doctora, disculpe la molestia, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Escucha?